presentaré ante la sociedad los resultados. En la gran mayoría de ellos, el resultado en prevención de la resistencia clínica ha sido extraordinario. Al igual cuando se han presentado radiodermitis grado 1, grado 2, hemos, con el uso de dermoprotectora, hemos logrado que revierta esa sintomatología tan molesta en la piel. Nuestros 6 principios activos de origen orgánico y natural, como el aloe barbadense, la caléndula officinalis, el óxido de zinc, la vitamina E, el colágeno y el ácido hialurónico, forman parte precisamente de esos requerimientos de piel para poder lograr la aumentación y la revitalización tan necesaria en esta condición posterior a la red. De nuestra parte, seguimos de la mano y seguimos atentos siempre a estos martes científicos con el agradecimiento eterno a Gabriela Villegas, al doctor Fabio de Lima y a todos los representantes de la sociedad. Muchísimas gracias y en esta una solución objetiva para nuestros pacientes. Muchas gracias, doctor Mendoza, por la importante información sobre dermoprotectora. A continuación, le doy la palabra al doctor de Lima para continuar con la presentación. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este martes científico, el segundo de este año, correspondiente al mes de abril. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, muy querida por todos los que la conocemos, que es la doctora Marjorie Chaparro Petit. Ella es médico graduado de la Universidad Lisandro Alvarado, Centro Occidental Lisandro Alvarado de la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara. Ella hizo posgrado en el Hospital Universitario, en la UCB, de Radioterapia y Medicina Nuclear. Luego realizó un fellow en Medicina Nuclear en el Instituto Nacional de Cancerología en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Actualmente es jefe de servicio de Medicina Nuclear del Centro Médico Docente La Trinidad. Bueno, quisiera decir dos cosas de Marjorie. Es una de las personas más académicas, más inteligentes, con más competencias y más trabajadoras con la que he podido elaborar en conjunto. Es una persona que sabe trabajar en equipo, es una persona que es líder y sabe llevar a cabo grupos de trabajo, y como persona inigualable. Creo que es una digna sucesora de su gran maestra, la doctora Aiza Manso, y hoy la tenemos de invitada especial para hablarnos sobre carcinoma de tiroides para radioterapeutas. ¿Qué hay de nuevo? Marjorie. Listo. Hola, buenas noches. ¿Se me escucha claro? Sí, sí te escucha claro. Perfectamente. Listo. Ya compartí pantalla. Bueno, cuando Fabio me habló de esta excelente oportunidad, quiero no solamente agradecer, sino que también es un honor este, que nos incluyan en su ciclo de charlas, porque para todos es bien sabido que un buen grueso de los especialistas de este país, pues somos radioterapeutas y médicos nucleares. La mayoría, y me atrevería a decir que el 99% de los médicos nucleares somos solo médicos nucleares, pero un buen grueso de los radioterapeutas hacen todavía medicina nuclear. Y en medio de la pandemia, eh, nosotras nos nacieron una cantidad de dudas y preocupaciones, porque esa situación híbrida en medio de aquel caos generó bastante confusión, no solamente a nivel mundial, sino lo que pasó en Venezuela. Sobre todo los radioterapeutas que trataron de echar una mano en medio de ese caos con el problema que estábamos teniendo en pandemia. Ahora bien, ¿qué nos pasó? ¿Qué vimos nosotros y qué fue lo que me motivó a pedirle en especial ese título a Fabio? Vimos que a diferencia del resto de América Latina, tuvimos el peor escenario, pasamos prácticamente un año sin terapia de yodo. Vimos lo que habíamos leído y lo que hemos visto de todas las series publicadas, que el bajo riesgo a que no se le había dado yodo no progresó.
que vimos, y la doctora, mi compañera y mi amiga, la doctora Manso, vio en ese periodo todas las recaídas, no solamente locorregionales, sino a distancias del paciente que no recibió tratamiento oportuno y que ya venía arrastrando una lista de espera. Y esto que fue lo más preocupante, en ausencia de yodo vimos que le dieron bastante radioterapia a los pacientes en cuello sin indicaciones de radioterapia. Por eso entonces vamos a pasear en todo el escenario de a quién le damos yodo, cómo le damos yodo y cuáles son las indicaciones que siguen existiendo precisas para la radioterapia. Entonces, a pesar de que es una entidad que después de la década, de los años 2000, ha venido increciendo, luego se mantuvo en una curva bastante estable. Este incremento en los nuevos casos que veíamos estaba más que todo relacionado por el uso y el abuso y del ultrasonido, y que es un método que revolucionó, que estuvo en mucho ascenso. Pero si ustedes ven la curva de abajo, en líneas punteadas en verde oscuro, la mortalidad no ha cambiado a pasar de 50 años. La sobrevida sigue siendo buenísima, del 98%. La mortalidad, todas las muertes, sigue siendo muy baja, del 0.4%. O sea que ese escenario, a pesar de los años, no ha cambiado. Lo que se ha mantenido estable fue ese incremento, ese boom que tuvimos, y también es porque gracias al ultrasonido, si bien se detectaron muchísimos más casos, también los detectamos en forma más precoz. Él sigue siendo muy bueno porque la mayoría, el 65% va a estar confinado al sitio primario, un 29% puede tener compromiso regional, y lo mejor de todo esto es que muy bajo porcentaje tiene enfermedad a distancia. Y cuando uno evalúa la sobrevida de esos pacientes a 5 años, tanto cuando tiene compromiso local o regional, sigue siendo altísima, entre el 99 y 98%, y a pesar de que los pacientes que tienen enfermedad a distancia, más de la mitad sobrevive a los 5 años. Y esas siguen siendo cifras que no se han modificado y se han mantenido favorables para el paciente. Pero ese paradigma durante 50 años que mantuvimos un mismo tratamiento para todos los pacientes. Le hacíamos una tiroidectomía, que al pasar de los años de ser subtotal, ahora era total, y después incluíamos extensos vaciamientos, incluso centrales, que ahora eso está debatido y esas indicaciones cambiaron. Le dábamos a los pacientes altas dosis de yodo radioactivo y altas dosis de supresión de 300 microgramos generalmente. Y hoy en día sabemos que esa supresión está adaptada al riesgo con metas completamente distintas. Ahora vamos a ir paseando. ¿Qué hay de nuevo en anatomía patológica? Yo creo que aquí hay unas cosas importantes nuevas que salieron, que las debemos conocer, que las debemos manejar, porque debemos inclusive pedirlas en nuestros reportes de anatomía patológica. Entre las nuevas cosas que cambió la clasificación del año 2022 es que cambió el término de variante por subtipo. Lo otro es, se eliminó el término microcarcinoma porque los microcarcinomas no suelen o no son completamente tan benignos o benévolos como lo pensábamos. Hay microcarcinomas con extenso compromiso regional, incluso metastásico, y lo debemos clasificar por el subtipo. Entonces, por ejemplo, el reporte no debe ser un microcarcinoma porque es menor de 1 centímetro, sino, por ejemplo, por su variante. Un carcinoma clásico que mide 6 milímetros. Así se debe reportar. El carcinoma escamocelular está dentro del patrón ahora del anaplásico, por lo tanto tiene el mismo mal pronóstico y la agresividad que le sabemos normalmente al anaplásico. Se cambia el término de Hurler por oncocítico. Eso debe permanecer ahora en los reportes, si bien se deja el término carcinoma de Hurler como léxico entre el manejo de los médicos. Un reporte de anatomía patológica no debe tener este término hoy en día. Hay dos grupos de carcinoma de alto grado que no son anaplásicos y que el índice mitótico los clasifica, y por eso ahora los reportes de anatomía patológica deben tener el índice mitótico reportado en milímetros cuadrados y no en 10 campos de alto aumento como antes. 2 milímetros cuadrados es el equivalente a 10 campos de alto poder. Entonces, conocíamos las neoplasias derivadas de las células foliculares y se clasifican en tumores benignos, estas neoplasias de bajo grado, que hay unos nuevos grupos de los que vamos a hablar, y las neoplasias malignas.
Entonces, en estas lesiones de bajo grado ya estaba el NIF, que hace muchos años nos dijeron en un excelente artículo, ojo, esto es no es una neoplasia maligna, pero aparecen estas tres entidades, que es el folicular potencial maligno incierto, el bien diferenciado de potencial maligno incierto y el trabecular y aneurizante. Todas estas son lesiones borderline con un riesgo extremadamente bajo de metástasis o recurrencia y no se categorizan como benigno, pero se consideran suficientemente tratados con una tiroidectomía y no van a terapia con radioyodo. Este grupo de lesiones de bajo riesgo. Ahora, las neoplasias malignas, está lo que ya conocíamos, el folicular y el papilar. El papilar tiene el mínimamente invasivo, el angioinvasivo encapsulado y el ampliamente invasivo. Tanto el oncocítico como el papilar tienen esas mismas tres subtipos y los subtipos clásicos que ya conocíamos de papilar de tiroides, el infiltrativo, el células altas, etcétera. Y estas son las dos nuevas entidades de las que hablamos, donde el índice mitótico es primordial para clasificarlas y está el carcinoma tiroideo diferenciado de alto grado, que tiene más de 5 de índice mitótico por 2 milímetros cuadrados y se diferencia del tiroideo pobremente diferenciado por el recuento mitótico, que son más de 3 en 2 milímetros cuadrado, y está el anaplásico que ya conocíamos. Entonces, estos dos son dos tumores nuevos de alto grado. ¿Y qué los caracteriza y los diferencia de los demás? Su pronóstico. Si bien lo que ya conocíamos como papilar y folicular tiene un bajo grado mitótico y tiene un excelente pronóstico, estos dos, el alto grado tiene un pronóstico intermedio, mientras el pobre y el anaplásico tienen alto grado mitótico y mal pronóstico. Ahora, ¿qué paradigmas hemos ido cambiando y qué es importante? El nivel de TSH para la terapia con yodo. Históricamente nosotros sabemos que la TSH elevada regula positivamente la expresión y el transportador del NIS, que es el que regula el ingreso del radioyodo al tirocito, ¿verdad? Un nivel mínimo de TSH garantiza que esos restos capten y que las células malignas, tanto locales o a distancia, nos capten el yodo. Pero sabemos bien que esos niveles altos de TSH tienen implicaciones clínicas porque hay un desarrollo de un severo hipotiroidismo que a veces es intolerable para algunos pacientes. Hay riesgo para esos pacientes que tienen patologías cardíacas severas, los pacientes con demencias, tienen alteraciones del perfil lipídico muy importantes y el deterioro importante de la calidad de vida que le puede generar no solamente costos al sistema laboral, personal, incluso la dinámica familiar. Cuando hemos tenido esposos o esposas que nos dicen si van a volver a ser los mismos porque no soportan cómo se cambia la dinámica familiar. Ahora bien, ¿qué recomienda la NCCN en su guía? Que nosotros podemos tener un nivel de 30 cuando la suspendemos, fíjense, de 3 a 6 semanas. Y esto está por debajo del dogma que manejamos de 4 semanas. Y el ATE igualmente recomienda de 3 a 4 semanas. Pero ese umbral de 30 no nos predice la ablación. ¿Y en quién y cómo se basó ese nivel de 30? Bueno, aunque ustedes no lo crean, ese valor de TSH de 30 está basado en un artículo publicado en el año 77, que tiene 47 años, con deficiencias tecnológicas severas. Primero, porque no precisa el periodo de seguimiento. El protocolo de tratamiento está basado en un protocolo de un autor del año 58, que le daban 3 semanas después de la tiroidectomía 80 y a los 2 o 3 meses le daban 150, porque en ese momento era una misma fórmula para todos. Y luego a veces les daban más dosis de yodo. Luego, el volumen del tejido tiroideo en ese momento, porque no había ultrasonido, lo basaba en unas mediciones de rayos X y palpación. Entonces, de esos 110 pacientes que era la población, solo 4 no elevaron efectivamente la TSH. Y eso seguro que no fue estadísticamente significativo. Y ustedes me dirán si 40 y pico de años después nosotros vamos a seguir haciendo lo que hacíamos como unos borregos por un trabajo con deficiencias tecnológicas severas del año 77. Entonces, de hace tiempo, en ese trabajo nos dimos cuenta que esa TSH no era óptima para el momento de la evaluación, pero
el paciente logró la ablación después de una segunda terapia. Entonces, todo eso indicaba que los pacientes no habían tenido, esos 4 pacientes que no tuvieron una efectiva ablación, no era porque no obtuvieron por per se un nivel óptimo de TSH, sino porque realmente la cirugía había sido insuficiente porque de esa data no habían tiroidotomías completamente totales. Entonces las cosas fueron progresando y cambiando en el tiempo. ¿Y qué empezaron a estudiar? El grupo alemán liderado por el doctor Verbu ya viene desde el año 2016 publicando trabajos donde si esos niveles de TSH endógenos son suficientes para ablacionar o no a un paciente, y publica un trabajo con retrospectivo de 1.833 pacientes donde en 233 de 275 la ablación fue exitosa cuando estuvo por debajo de 30 y en 1.359 de 1.598 por encima de 30. Pero la tasa de éxito de la ablación no se asoció con el nivel de TSH. La diferencia libre de recurrencia entre el paciente que tuvo por debajo y por encima de 30 no fue estadísticamente significativo, y cuando ve uno los diferentes grupos, fíjense que dividen pacientes en menos de 10, menos de 20, distintos grupos tienen la misma tasa similar de respuesta en todos los grupos. Por otro lado, más acá, un trabajo con mucho menos pacientes del año 2018, en un estudio de 2 países, ítalo-suizo, de 222 pacientes, dividen en 2 grupos. Al grupo A le suspenden 2 semanas, 85 pacientes la levotiroxina, y a 137 se lo suspenden de 3 a 4 semanas. Un periodo de seguimiento corto, pero con un 82% de buena respuesta. Los pacientes con respuesta incompleta tenían valores más grandes de tiroglobulina postquirúrgica, por encima de 10. Y sabemos, y lo vamos a ver más adelante, que esos valores indican o una cirugía incompleta o una persistencia de enfermedad local o regional. O eran tumores muy grandes. 2 semanas de suspensión concluyeron que fue suficiente para predecir la ablación de esos remanentes. Ahora bien, el dilema, el enfrentamiento y el debate, el eterno debate. ¿A quién vamos a tratar? ¿Cuánta dosis de yodo le vamos a dar? Nosotros sabemos y conocemos ampliamente los 3 grupos de riesgo por la Asociación Americana de Tiroides, por la que todos nos regimos. Es una estadificación que predice el riesgo de recurrencia, que es menor al 2% en los pacientes de bajo grado, y de entre 40 y 85 los pacientes de alto grado, y el dolor de cabeza, del que vamos a hablar más adelante, el riesgo intermedio. Pero nosotros ese objetivo real de radioablación lo vamos a determinar por el estado postquirúrgico de la enfermedad. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos por todos los factores de riesgo que deben estar según la clasificación de riesgo de ATA en cada grupo. Eso lo conocemos, es ampliamente conocido, disponemos de todo eso. Y en líneas generales, las recomendaciones de la ATA es que tiene uso rutinario el radioyodo o con pacientes de alto riesgo, es una opción, y vamos a ver por qué, en pacientes de riesgo intermedio, y ellos categóricamente dicen que no está recomendado para pacientes de bajo riesgo. Pero un momentico, nosotros antes de tomar esa decisión vamos a pasear por algo. Tenemos que determinar una necesidad de qué subgrupo de esos pacientes pueden beneficiarse de tratamiento acorde a factores de riesgo iniciales. ¿Y cómo vamos a determinar esos factores de riesgo? ¿Qué vamos a individualizar? Nosotros primero tenemos que ver cuáles fueron esos hallazgos intraoperatorios, cuál es la experiencia. ¿Es un cirujano calificado? ¿Es un centro con alto volumen que opera gran cantidad de pacientes con carcinoma de tiroides? Muchísimos hospitales de alto nivel de Estados Unidos, la mayoría, solo el 4% de los pacientes operados con carcinoma de tiroides son operados por cirujanos de cabeza y cuello. O sea que la gran mayoría son operados por servicios de cirugía general. Y eso es un país del primer mundo con sistema de salud muchísimo más organizado y con más recursos que nosotros. ¿Qué quedará para nosotros? El reporte histopatológico. Nosotros vamos a tener todos los hallazgos de la biopsia bien descritos en un reporte de anatomía patológica, incluso el pertinente negativo. Si el patólogo usted no le escribe que no vio la invasión angiolinfática, usted cómo sabe si la hubo o no la hubo, y cómo clasifica y mete a un paciente en determinado grupo de riesgo. Usted debe tener todo el pertinente, incluso negativo, reportado. Debe tener su patólogo de confianza, debe tener dentro de su grupo de trabajo alguien que hable el mismo idioma que usted. Las preferencias del paciente. El miedo es libre, y si el paciente desea o no ir a terapia de yodo,
en el caso de que no tenga indicación. En la imagen estructural, nosotros debemos evaluar estructuralmente al paciente con un ultrasonido en manos calificadas para ver cuál es el volumen residual y, por último, el valor de la tiroglobulina postoperatoria, que definitivamente fue superior que las dosis estándar que antiguamente veníamos dando. Ya vamos a ver por qué. La calidad y la disponibilidad de estos tests, que no son los mismos, no son las mismas técnicas, ni se procesa bajo los mismos controles de calidad en todos los laboratorios. Ya por sí, nosotros tenemos nuestro laboratorio de referencia y le decimos al paciente, haga un esfuerzo, si le parece más caro, hágaselo aquí, porque aquí los referencian o no usan el método adecuado. Cuando nosotros vemos cuál es el valor de tiroglobulina posquirúrgica que predice nuestra orientación terapéutica, cuando nosotros tenemos una tiroglobulina no estimulada en un paciente posquirúrgico por debajo de 1, eso se ha asociado con una respuesta clínica excelente y la recurrencia es menor al 1% en los pacientes tanto de bajo riesgo y posiblemente en aquellos de riesgo intermedio, ya lo vamos a ver más adelante por qué. Un paciente de alto riesgo muy bien operado, por unas manos muy calificadas, con un ultrasonido posquirúrgico excelente, que tiene un valor bajo de tiroglobulina, no excluye que usted no le vaya a dar yodo. Ese paciente tiene indicación de terapia de yodo. Ahora bien, si usted tiene un paciente de bajo riesgo, riesgo intermedio, que tiene un valor de tiroglobulina entre 5 y 10, la ablación es indicada en un bajo riesgo o la adyuvancia en un paciente de riesgo intermedio. Y por supuesto, si usted tiene una tiroglobulina entre 10, 30 o más alta, la probabilidad de que ese paciente tenga enfermedad persistente es muy alta y lo debe llevar a terapia de yodo. Ahora vamos a ver qué vamos a hacer, cuál es el escenario en pacientes de bajo riesgo. Desde hace mucho tiempo, desde el año 2012, el New England publica un editorial donde dice radioyodo en cáncer de tiroides es menos más, porque ese año se publicaron los dos primeros trabajos efectivos, uno del grupo de Reino Unido liderado por el doctor Malik y el del grupo francés, el Estimal del doctor Schlumberger, donde ya comparaban inicialmente 30 versus 100, quitándole la levotiroxina o dándole TSH recombinante. Y en esos grupos, que eran el grupo anaranjado es dosis de 100, el grupo azul es de 30, fíjense, los porcentajes de respuestas son similares en todos los grupos. Ese mismo año, con más pacientes, 700 y pico, el doctor Malik en ese grupo incluía incluso pacientes de riesgo intermedio y hace lo mismo. Compara 30 contra 100 y fíjense, tienen respuestas similares y no fueron estadísticamente significativos. Ya en ese momento nos dijeron, no le siga dando 100 a los pacientes, dele 30 porque responden exactamente igual, los efectos secundarios son mejores y sobre todo los pacientes con alto volumen, con menos camas, con más limitaciones, era más fácil dar 30 milicurios de manera ambulatoria. Y estábamos esperando, como caimán en boca de río, como dicen aquí, el trabajo del mismo grupo francés, en esta vez lo deliberará un adjunto del servicio, la doctora Sophie Levolux, lo publican en marzo del 2022, ya es el estimal 2 de ese grupo, es prospectivo, multicéntrico, randomizado, es el segundo grupo de trabajo prospectivo en pacientes de bajo riesgo, y ellos dicen cuál era el objetivo, evaluar la no inferioridad en la estrategia de que no le dieran yodo a un grupo, después de la cirugía le dieran yodo, a ver cuál era el porcentaje de pacientes que no tenían eventos durante 3 años. Ellos metieron pacientes de más de 18 años con tiroidectomía, algunos tenían disección cervical de 2 a 6 meses, tenían su ultrasonido posquirúrgico, fíjense, sin anormalidades, tenían papilares foliculares y oncocíticos, más adelante les voy a decir que la mayoría eran papilares, podían ser PT1A o PT1B, pero eran N0 o NX, y como criterio de exclusión único eran subtipos histológicos agresivos. Entonces eran 776 pacientes, a 387 no le dieron yodo, a 389 los ablacionaron, y fíjense el número de eventos que tuvieron, o sea, no hubo eventos en el 95%, por 6% de los pacientes del grupo que no le dieron yodo en verde, los anaranjados que le dieron yodo 95.6. O sea, fue similar. El principal predictor de recurrencia fue un valor de tiroglobulina por encima de 1.
que yo les voy a decir algo, muchas veces se lo he dicho a los residentes, ¿cuántos pacientes han tenido ustedes con un poco o cercano a uno, que los refieren a uno para terapia de yodo? Entonces, la cantidad de eventos que tuvieron funcionales en 8 pacientes, fíjense, fue inclusive un poquito mayor, no estadísticamente significativo, en el grupo que se le dio radioyodo, que es el anaranjado. Y los eventos biológicos fueron similares en 23 pacientes en ambos grupos, tanto en el ablacionado como en el no ablacionado. Ellos concluyen que el riesgo de evento era menor del 5% en todos los pacientes, no es mayor en ausencia de administración de yodo luego del tratamiento, el porcentaje similar en ambos grupos de respuesta y la evaluación similar, que ellos evaluaron calidad de vida, ansiedad y miedo a la recurrencia, o sea que los pacientes franceses toleraron no tratarse, porque eso es algo que les digo, la ansiedad del paciente a veces con el diagnóstico no lo deja vivir tranquilo. ¿Cuáles son los puntos débiles de ese trabajo? Como todo, hay editoriales sobre esto. La mayoría de los pacientes eran carcinomas papilares que sabemos que pudieran tener un pronóstico distinto dependiendo del subtipo. El tiempo corto de seguimiento, por eso rebanaron el trabajo, porque lo ideal deben ser 10 años, pero ellos sacaron un reporte preliminar. Esos pacientes siguen en evaluación y seguimiento y seguro que en 10 años, en 5 años nos van a publicar otro preliminar de los resultados. La medición de tiroglobulina fue estimulada en el grupo tratado con radioyodo y no estimulada en el no tratado, y sabemos que no puede ser igual, y eso es un punto débil fuerte del trabajo. Y los diferentes niveles de corte de tiroglobulina en un país del primer mundo. Imagínense ustedes qué quedará para nosotros. La experiencia latinoamericana, orgullosamente liderada por el doctor Pitoya, la publicaron en marzo del 2023. Fueron 174 pacientes, 87 sin yodo, 87 con yodo y 87 sin radioyodo. Aquí se perdieron 12 de seguimiento, aquí se perdió 1. Después de la evaluación inicial se le perdían 17, pero fíjense que al final del grupo que se le dio radioyodo eran 58 y tuvieron más en el grupo que no se le dio radioyodo. ¿Qué obtuvieron ellos? Fíjense, el anaranjado es el grupo que no se ablacionó, no tuvieron enfermedad con valores de respuesta similares en algunos grupos, así como indeterminada, respuesta incompleta, incluso fue mayor, pero no estadísticamente significativo en el grupo ablacionado, y no tuvieron ninguna respuesta estructural incompleta. O sea que sigue habiendo toda la evidencia a favor de que no ablacionar al paciente con unas buenas características de bajo riesgo y con todas las herramientas, uno puede dejarlo en observación. Pero no siempre nosotros podemos hacer esa clasificación precisa, y es el modelo de las 4 sillas, que tiene una silla partida, una pata partida, y eso lo pregoniza el doctor Pitoya, porque nosotros además de todo tenemos que hacer una aplicabilidad al mundo real. Estamos en el tercer mundo con deficiencias desde todo punto de vista. Nosotros tenemos que pensar en los entornos con menos recursos económicos. Los datos de la literatura nos indican que hay una gran heterogeneidad en toda esa selección de esos pacientes, de todos los estudios, que la mayoría son retrospectivos. Por eso solamente publiqué los validados prospectivamente, que como vieron, son pocos a nivel mundial. Entonces, la conclusión final: bajo riesgo no es riesgo cero. Y finalmente, que quiero que se lleven en bajo riesgo, la apuesta en un paciente de bajo riesgo es que nosotros personalicemos y la decisión la hacemos de manera individual, aportando todos los factores que podamos tener y ser posible para tomar nuestra decisión. Ahora vamos a hablar del riesgo intermedio, que si les parecía complicado y largo, hoy en día el riesgo intermedio es un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque es un grupo muy heterogéneo, que su recurrencia de persistencia o riesgo de persistencia o riesgo de recurrencia es muy amplio, va del 3 al 20%. Entonces aquí vienen todos los papers que publican que hay pacientes de riesgo intermedio con características de bajo riesgo y los meten en este grupo del 10 para abajo.
Pero hay pacientes de riesgo intermedio con características de alto riesgo y es hacia la derecha de este flujograma, que son pacientes con el RAF mutado, que tienen tiroglobulinas altas, que tienen una histología agresiva y esos pacientes, bueno, esos pacientes sí los debemos ablacionar. Pero este grupo de la izquierda pregonizan claramente que son tumores PT1B, T2, que N0, pequeños, que tienen menos de 5 ganglios, que tienen un bajo valor de tiroglobulina o estimulana por debajo, los podemos dejar en observación y no ablacionarlos o llevarlos a una valoración posterior. Los italianos lo dicen en sus trabajos. No hay desespero. Nadie dijo que uno tiene que entrar a los 4, a los 5, a los 6 meses en un paciente que uno deja ablacionado. O sea, el paciente en el tiempo, en el seguimiento, se le eleva la tiroglobulina, usted puede evaluarlo estructuralmente con un buen ultrasonido y si tiene ahí un remanente que tiene Doppler positivo, le da una terapia ablativa para hacerle su control de tiroglobulina y su seguimiento más cómodo a largo plazo. El alto riesgo es obvio, está muy claro que nosotros debemos darle yodo. Afortunadamente es un bajo porcentaje de los pacientes los que tienen, los que representan el alto riesgo. La mortalidad ha mejorado porque hemos diagnosticado enfermedad menos avanzada al momento del diagnóstico y eso es por el incremento del uso del ultrasonido que está diagnosticando más tumores de bajo riesgo. La dosis acumulada, señores, mayor de 600 no ha demostrado mejor respuesta ni sobrevida. Sin embargo, no es un dogma. Usted puede tener eso en una balanza y ver que si es un paciente que está en muy buenas condiciones y sus valores de tiroglobulina vienen en descenso porque usted lo tiene con una enfermedad metastásica, sus valores de tiroglobulina vienen en descenso y está respondiendo, usted puede extender ese lapso. Pero si es un paciente que usted no le ve respuesta estructural o funcional en el rastreo, no tiene sentido darle más 600 de dosis acumulada. No se recomienda en el grupo de alto riesgo el uso de TSH recombinante porque las células metastásicas tienen menor densidad y su importador de yodo del NIS funciona peor. Nosotros en estos pacientes tenemos que tener una TSH elevada en forma prolongada y nosotros con la TSH recombinante lo que tenemos son un lapso de 5 días, un lapso corto de elevación. Nosotros en estos pacientes necesitamos una elevación sostenida para que aumente la captación y la retención de yodo, tanto en los remanentes como en la enfermedad metastásica a distancia. Por eso es que no está recomendado el uso de TSH recombinante en el alto riesgo. Entonces, ¿cuál es el marco sugerido dependiendo del contexto clínico patológico? Como vimos, todas las terapias están adaptadas a riesgo y si yo quiero ablacionar remanente, la dosis debe ser de 30 a 50. No está indicado ablacionar con dosis de 100. Lo vemos con muchísima frecuencia todavía que están ablacionando pacientes con 100 milicurios. Si queremos tratar adyuvante, le podemos dar entre 50 y 100. Está muy bien validado 50. Cuando tenemos enfermedad locorregional o de poco volumen, entre 100 y 150, extenso compromiso ganglionar, por ejemplo, y está validado incluso hasta 200 milicurios, una enfermedad metastásica, 350 y 200. Sin embargo, las dosis altas para enfermedad metastásica cada vez se utilizan menos. Si usted ya le dice a la literatura que tiene un rango de 600, no va a gastar en una enfermedad metastásica de entrada 200 milicurios. Estire su rango, estire las dosis no dogmáticas cada 6 meses, evalúe su valor de tiroglobulina entre a los 8, a los 10 meses, dele 100 y es un paciente metastásico que en vez de acabarle su límite en 3 años, usted le puede dar una sobrevida bien llevada con yodo que le da buena calidad de vida 5 o 6 años. Ahora bien, no quiero avanzar sin detenerme un momento en la eterna solicitud que tenemos los servicios de medicina nuclear del rastreo corporal, diagnóstico de seguimiento. Cuando uno ve la exactitud diagnóstica de los diferentes tests, en estas dos barras tenemos el rastreo con el examen corporal, la evaluación clínica. Fíjense que es cercana al 30%. Las herramientas que mejor nivel de sensibilidad tienen son las tres: la tiroglobulina estimulada, la tiroglobulina basal y el ultrasonido. Es la mejor herramienta en manos calificadas. Por lo tanto, el rastreo tiene muy bajo nivel de sensibilidad
para evaluar pacientes durante el seguimiento. Las mejores herramientas de seguimiento es la tirulina estimulada, la basal y el ultrasonido. Ahora bien, eso lo viene diciendo desde hace más de 20 años el grupo italiano del Dr. Pacini, que ha publicado ese y muchísimos trabajos, en muchos publicados, y el rastreo corporal no se hace en forma rutinaria, principalmente por dos razones. Porque ese valor de tiroglobulina que es indetectable, la mayoría de esos rastreos eran negativos, y esa captación que se seguía en el lecho tiroideo, eso era un remanente sin funcionamiento. De hecho, usted le hace un ecodoppler a eso y eso no tiene viabilidad. Eso no tenía ninguna significancia clínica. Y las recurrencias eran fácilmente detectadas con la combinación de ultrasonido y la tirolina, y por lo tanto el rastreo corporal no mejoraba la detección y el seguimiento de esos pacientes. Entonces, la única indicación que le queda al rastreo en la recomendación de la ATA es que es útil en pacientes de alto riesgo o aquellos intermedios, como les dije, con características de alto riesgo, que tiene usted una sospecha de enfermedad persistente o recurrente, o un paciente que usted tiene con una tiroglobulina por encima de 10, con estudios estructurales negativos, y usted está sospechando que el paciente tiene una recaída, tiene indicación de un rastreo corporal diagnóstico con dosis baja para evitar el stooning. Pero no quería cerrar la charla sin hablar un poquito del papel de la radioterapia en el cáncer de tiroides, solamente por esa mala experiencia que vimos bastantes pacientes tratados con radioterapia cuello cuando no había radioyodo en época de pandemia y sin época de pandemia. Recientemente tengo una paciente que la había visto en pandemia con enfermedad metastásica pulmonar, recaída en cuello, que por el hecho de que tenía 2 cirugías previas al cuello, ningún cirujano quiso volver a entrar en el interior del país. Acabo de recibirla para una solicitud de un rastreo corporal diagnóstico y la referencia dice que le dieron radioterapia al cuello con indicación de reintervención quirúrgica. Sigue pasando, nos siguen llegando. Las indicaciones están claras cuando ha habido fracaso en el control en aquellos pacientes que no tienen enfermedad metastásica y tienen enfermedad irresecable macroscópicamente. La serie retrospectiva, sí, la radioterapia en esos casos mejora el control regional, pero no la sobrevida a largo plazo. La ATA, la NCCN, recomienda para los papilares o foliculares, como les dije, irresecables, que no son susceptibles a yodo, que son pacientes de más de 50 años con mucha extensión extratiroidea y alta probabilidad de enfermedad residual microcútica. Entonces, en tumor primario, tumores irresecables que estén asociados a yodos o que no capten, cuando tenemos terapia adyuvante, cuando hay extensa extensión extratiroidea, o hay enfermedad residual posquirúrgica que el cirujano le dice, mira, no le pude sacar toda la enfermedad, le dejé tumor macroscópico ahí porque era imposible. Cuando tenía una alta enfermedad o alto compromiso ganglionar, cuando hay extensión extracapsular, y luego el papel en la enfermedad metastásica, cuando hay tumores irresecables, síndrome mediastinal, indudablemente el paciente con metástasis ósea de riesgo de fractura, compromiso de compresión medular en pacientes con metástasis cerebrales, y en estos casos las técnicas modernas de radioterapia de intensidad modulada y la radioterapia estereotaxia son la indicación y disminuyen francamente la toxicidad. ¿Qué viene? ¿Qué cosas vienen nuevas que van a revolucionar? Este excelente artículo que salió a principios del año pasado, viene pruebas genéticas que reemplazarán la tiroglobulina por determinaciones del microRNA en sangre, dará señalizaciones hacia arriba o hacia abajo del carcinoma y predicirá qué pacientes podrán responderán o no a yodo dependiendo de sus mutaciones genéticas y cuáles pueden ir a usar determinados inhibidores de la tirosinquinasa específicos en su lugar o combinaciones con yodo o quienes pacientes pueden ir. Eso, por supuesto, ya está rodando proyectos trabajos están rodando y eso va a venir en estudios de fase 3 y bueno, quizás está muy lejos de llegar aquí, pero bueno, nos va a venir. Finalmente, ¿qué nos quiero que se lleven, qué nos llevamos todos a casa de todo lo que hemos hablado? Menos siempre es más. Los días del mismo tratamiento para todos, con dosis altas, están desapareciendo. Las guías son recomendaciones de expertos
¿ok? No son un dogma. Usted debe adaptar la realidad, su entorno, como hablamos, a la estratificación de riesgo del paciente para decidir o no. Debemos entonces hacer una medicina personalizada, erradicar esos patrones de prácticos basados en experiencias, que yo le doy 100 a todo el mundo, que a mí no me recae nada, no me recae nada. Yo quisiera saber cuántos pacientes de esos usted lo vuelve a ver que tienen serostomías crónicas, cialodinitis crónicas a repetición, porque yo las veo, mi maestra, mi compañera, la doctora Manso, las ve con frecuencia, pacientes que hacen cialodinitis, porque se le dieron dosis altas innecesariamente y predominan los efectos secundarios que terapéuticos en ese paciente y vienen las complicaciones a largo plazo. Debemos crear un enfoque entonces terapéutico adaptado a las características de cada paciente basado en todo lo que paseamos ahorita y nos vimos. Debemos incluir los intereses y las opiniones del paciente, indudablemente que es importante sentarnos con él y el manejo multidisciplinario. Uno de mis profesores, una persona a la que le tuve una alta estima y lo quise mucho. Para nosotros los boomers sabemos lo que es meter el dedo en un teléfono. Las nuevas generaciones y los millennials marcan con un touch un teléfono celular, pero el doctor Ramón Millán nos decía, meta el dedo antes de meter la pata, y a mí nunca se me olvidará eso. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por la atención y bueno, estoy atenta a cualquier duda que me quieran decir. Muchas gracias, doctora Chaparro, por la excelente y magistral conferencia que nos acaba de dar. Realmente excelente. Yo creo que todo quedó bastante claro. ¿Hay alguna pregunta del público? Voy a ver el chat. O en el chat, exactamente, ¿no? Bueno, esperemos a ver si hay alguna pregunta en el chat. Marjorie, ¿nos podrías definir brevemente, de nuevo, ese riesgo intermedio que después de cirugía se puede observar? Sí, el paciente de riesgo intermedio, voy a, voy a compartir esa lámina por si le quieren hacer una captura, porque yo les voy a decir algo, esa lámina es un espectáculo, ese artículo es Sí. maravilloso, yo lo tengo y el que lo quiera tener, yo pues traduje esa lámina. Fíjate, María Gabriela, para que les quede claro, como les decía yo, este grupo de acá hacia abajo es el que clasifican como riesgo intermedio con características de bajo riesgo. Nosotros los nucleares hablando creemos que la ATA nueva no ha salido porque esos trabajos, esa nueva clasificación de los tumores de patología echaron para atrás quizás muchos trabajos que estén rodando y que nosotros pensamos que este grupo de riesgo intermedio va a cambiar. Ellos van a picar en algún momento esto y lo van a pasar definitivamente para bajo riesgo, pero este grupo de bajo riesgo, que incluso dicen que si tiene mínima extensión extratiroidea y tiene poquitos ganglios, pero tiene una tiroidina muy baja, uno lo puede dejar en observación, no ablacionarlo. Bueno, hay un tema también con los pacientes incluso que se les hace vigilancia activa, que yo no quise hablar porque eso es tema para una conferencia completa, que son los asiáticos son los que tienen más volumen de pacientes, con miles de pacientes. Los tumores pequeños los siguen por ultrasonido y si no aumentan en tamaño, ellos han demostrado que en 10 años no tienen menos del 2% de recurrencia, que es lo que sabemos, que los tumores pequeños no crecen, no hacen grandes recurrencias. Pero como digo yo, en Japón te van a buscar con la Interpol a tu casa si no vas a una cita médica y a un control médico. Eso es una cosa poco aplicable y el doctor Pitoya en Argentina, que tiene una serie de pacientes con vigilancia activa, su trabajo publicado dice que no fue muy bueno porque muchos pacientes le abandonaron por el miedo a la recurrencia. Pero bueno, estos pacientes de riesgo intermedio con características de bajo, la literatura dice que usted si tiene todas las herramientas lo puede dejar en observación y no ablacionarlo. Sin embargo, de aquí para acá deberíamos darle terapia adyuvanza o ablación, según el caso. Siempre, como les digo, tomando en cuenta su valor de tiroglobulina basal, estimulada, el ultrasonido. Y bueno, fíjense que los pacientes de primer mundo cuentan con las mutaciones genéticas que
Ellos las hacen rutinariamente, nosotros lamentablemente no contamos con esa herramienta aquí, pues. Excelente, Mario. Otra Marjorie, pregunta. permiso. Sí. Por aquí el doctor Argimiro Rodríguez pregunta, pide aclarar el momento ideal para solicitar la tiroglobulina. Excelente pregunta, sí, señor. Mínimo 4 semanas posquirúrgica y 6, entre 4 y 6, pero mínimo 4, no antes. Pedirla antes de las 4 semanas, inclusive muy cercano al procedimiento quirúrgico, la podemos tener falsamente elevada. Y podemos tomarla estimulada o basal. ¿Qué hacemos? Si el paciente viene y ya le pusieron un poquito de Eutirox, o le pusieron dosis alta de Eutirox, yo la mido basal y la vuelvo a medir cuando mida la TSH para darle la terapia ablativa, a ver cómo la tengo estimulada. Ese es el escenario ideal. Si yo tengo mi cirujano de referencia, mi equipo, sé que es una manos calificada, muchísimas veces no pido el ultrasonido, pero por ejemplo, el equipo del hospital universitario, y así me formé yo y así lo hacen los residentes, es un centro de referencia nacional. A todos los pacientes se les pide ultrasonido postquirúrgico porque lamentablemente la experiencia era que no elevaba la TSH, pacientes con una cirugía muy incompleta. ¿Alguna otra pregunta del público? Sí, el doctor Quijada está preguntando el uso de la tirolina en el seguimiento del valor límite para sospechar recidiva. La literatura dice que uno debe hacer un estudio diagnóstico funcional por encima de 10. O sea que si usted tiene un paciente que se le está elevando la tiroglobulina, mídala con una estimulación corta. Se puede suspender 2 semanas la levotiroxina y ver estimulada cuánto se eleva. Mandarle a hacer un ultrasonido manos calificada y ver. Si el valor no está por encima de 10, la literatura no ha demostrado que ese paciente, si estructuralmente usted no ve nada, vaya a conseguir nada haciéndole un rastreo corporal diagnóstico, ni vaya a encontrar nada con una dosis empírica. Uno le hace un rastreo corporal diagnóstico por encima de 10. Ese es el valor límite en que debemos actuar y pedirle por lo menos un rastreo corporal. Okay. ¿Alguna otra Dice, pregunta? el doctor Juan pregunta, en aquellos pacientes del grupo de riesgo intermedio, ¿qué dosis de radioiode puede indicarte al ser tan amplio? Bueno, el paciente de bajo, si tú le vas a ablacionar a un paciente de bajo riesgo, o de riesgo intermedio con características de bajo riesgo, le puedes dar 30. Si no tiene histología agresiva, le pueden dar 50 para la ablación. Si tú tienes un paciente de riesgo intermedio que tiene ganglios, más de 5 ganglios, etcétera, le tienes que dar adyuvancia y le debes dar 100 milicurios. Si tiene muchos ganglios, le puedes dar hasta 150. Más o menos lo que les dije en ese cuadro de la recomendación. Gracias, Aixa. ¿Alguna otra pregunta? El doctor. Hay una pregunta, importancia de los anticuerpos antitiroideos para el seguimiento. Lo está Sí, preguntando el doctor el doc- Argimiro Rodríguez. sí, los anticuerpos antitiroideos son un dolor de cabeza. Los anticuerpos antitiroideos pueden estar elevados en un paciente que tenía tiroiditis autoinmune asociada en una pieza y disminuyen falsamente el valor de la tiroglobulina. Los pacientes que tienen anticuerpos positivos, los ablacionamos, si tienen indicación de ablacionarse o adyuvancia, y en el tiempo ellos deben bajar y es su herramienta de seguimiento. Si en un control, un paciente que no tenía tiroiditis antiinmune, empiezan a elevarse los anticuerpos, se prenden las alarmas y hacemos lo mismo. Empezamos a hacer ultrasonido, empezamos a evaluar y empezamos a hacerle controles más estrechos cada 3 meses de evaluación, porque cuando se empiezan a duplicar en menos de 1 mes, 2 meses, algo está pasando y es una alta sospecha de recaída estructural. Puede también ser una recaída bioquímica que le hagamos un rastreo, no evidenciemos enfermedad estructural, entonces una respuesta bioquímica
una persistencia, una recaída bioquímica sin evidencia estructural, e incluso pudiéramos llevarlo a terapia de empírica con yodo, que es un tema bien polémico todavía. Dice, pacientes de 65 años con estatus postiroidectomía por carcinoma papilar de alto grado, con más de 5 mitosis, con invasión vascular y linfática y perinocular, con extensión extratiroidea de anillos traqueales. Esos pacientes con alto riesgo, que no solamente tiene indicación de terapia adyuvante, sino probablemente debe tener enfermedad macroscópica y tiene indicación de radioterapia externa. Muy buena pregunta, la doctora Marta. ¿Cuándo solicitar PET-CT en pacientes con carcinoma de tiroides? Cuando lo declaremos yodo-refractario. Y un paciente es yodo-refractario cuando deja captar yodo. Le hacemos un rastreo diagnóstico, tenemos una sospecha, el rastreo es negativo y decimos, lo vamos a llevar una dosis empírica, le damos una dosis empírica de yodo y ese rastreo dosis altas es negativo, eso es yodo-refractariedad. O aquel paciente que sigue elevando los marcadores bioquímicos o progresa estructuralmente a pesar de las dosis de yodo. Esos son pacientes declarados yodo-refractorios y tienen indicación porque se desdiferencia, el simportador deja de incorporar radioyodo y debe ir a un PET-CT con FDG. Excelente. La doctora Manso Marjorie, está levantando la una mano. Dime. algo que quería preguntarte con respecto al CITIPET. Aquí nosotros en Venezuela somos dependientes del FDG y últimamente, gracias a Dios, hemos podido contar con el PSMA, pero de todos esos marcadores extraordinarios que existen en el exterior, ¿hay algo que ayude para el cáncer de tiroides? Que Hablando sea de mejor, CITIPET. no, que sea mejor al FDG para el indiferenciado o anaplásico, no. Ok, No, no. perfecto. La doctora Manso. Tiene una Hola, pregunta. Ay, me asusto. buenas noches. Bueno, en primer lugar, ratificar mi felicitación porque de verdad que fue un paseo por todos los cambios del carcinoma diferenciado de tiroides, con todas las aristas que debemos saber. De verdad que excelente conferencia, Marjorie. Yo Gracias. solamente quería, digamos, hay una inquietud que cada vez me asusta más porque estamos viendo que los cirujanos operan los pacientes de cáncer de tiroides y los están mandando al oncólogo médico. ¿Qué piensas tú de eso, Marjorie? Eh, no sé por qué los mandan. Lo hemos hablado mucho. eh, Porque el oncólogo médico, el papel del oncólogo médico en este escenario, en el paciente indiferenciado, que tú lo mandas inhibidores de la tirosinquinasa. Y ahí es cuando lo agarra el oncólogo médico y lo lleva. Un endocrino calificado es el que debe manejar un paciente, es el director de la orquesta. Este, Después del paciente operado, indudablemente es el director de la orquesta y es el que debe manejar el paciente en conjunto con todos en el equipo multidisciplinario y es el que va a decir a dónde va a ir el paciente y lo que debemos ir haciendo. Uy, hay muchas preguntas aquí, voy a subir. Pero no vemos con muchísima frecuencia y es verdad, los pacientes nos dicen, no, es que yo no voy a yodo porque me tiene que ver un oncólogo médico primero. Y también vemos con mucha preocupación que les dan doxorubicina antes de llevarlo inclusive a terapia yodo pacientes sin indicación, cuando eso está obsoleto hace más de 20 años. Hay una pregunta Vale. también de el valor de los inhibidores de la tirosinquinasa en pacientes con enfermedad macroscópica cervical antes de la radioterapia. Sí hay experiencias, hay trabajos publicados, eso es polémico, a veces uno lo hace para bajar el volumen tumoral y hacer un paciente incluso quirúrgico, ¿ok? Que pueda ser resecable para después entrar con yodo. Eso sí está, pero los trabajos son de poca serie. Pero en el hospital universitario ha habido experiencia con eso y ha sido muy buena, incluso con niñitos con que debutaron, le llegó a una niña con un traqueostoma. La doctora Manso con la doctora Francis tuvo
una experiencia y trataron varios pacientes así. Paciente reintervenido por evidencia de enfermedad ganglionar en rastreo a los 6 meses. Posterior, le sacaron 3 de 10 casos positivos. ¿Se debe administrar segunda dosis de yodo? José Gregorio, la gente de la escuela europea ni la escuela americana con ese poco volumen le da yodo. Lamentablemente, aquí todavía hay mucha conducta de darle yodo con ese volumen ganglionar después de una recaída de los pacientes. Pero lo que uno lee en la literatura, recaídas de poco volumen. Sin embargo, no es un buen vaciamiento 10 ganglios. Yo le daría yodo a ese paciente, José Gregorio. Excelente. Ya estamos por terminar. Marjorie, una última pregunta. La radioterapia externa, cuando está indicada, ¿cuál es el mejor momento para administrarla? ¿Antes o después del yodo 131? Cuando hay enfermedad macroscópica, antes porque ustedes van a disminuir volumen, porque generalmente enfermedad irresecable, paciente con un traqueostomo, antes. Ustedes le dan radioterapia externa y en cualquier caso después podríamos ver si ese paciente se hace o no quirúrgico y ver si podemos entrar con yodo. Pero a la doctora Manso le llegan tumores así, dele yodo, por favor, y ella corre con su paciente para radioterapia. No, deben entrar ustedes siempre primero, esa es la indicación. Excelente. Bueno, hemos finalizado esta actividad. Debemos reiterar las gracias a la doctora Marjorie Chaparro por aceptar nuestra No, invitación. gracias a ustedes por el honor de invitarme. No, para nosotros ha sido un honor tenerte acá. Esta excelente conferencia que realmente quedará pues, en el recuerdo de todos porque estuvo excelente. Felicidades, Marjorie. Belkis tiene una pregunta ahí, pero me puede escribir a privado y yo le contesto. Ok. Bueno, Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por conectarse y nos encontraremos de nuevo, si Dios quiere, en el mes de mayo. Buenas noches.